Es uno de los más complejos e importantes sistemas de nuestro organismo. Está formado por un conjunto de órganos y red de tejidos nerviosos, cuya unidad básica son las neuronas. Cumple tres funciones: sensitiva, integradora y motora. El sistema nervioso se subdivide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central se compone de dos segmentos principales: un segmento superior, el encéfalo, el cual está contenido en la cavidad craneal, y un segmento inferior, la médula espinal, situada en el conducto vertebral. Existen membranas que revisten y protegen al encéfalo y a la médula espinal. Estas son las meninges, la pía madre, la aracnoides y la dura madre. La pía madre está unida al cerebro. La aracnoides es la parte media, muy vascular, por la que recorre el líquido cefalorraquídeo. Y la dura madre está en relación con el hueso y emite prolongaciones que refuerzan al cerebro. Estas prolongaciones son lados del cerebro, lados del cerebelo y la tienda del cerebelo. La médula espinal y el encéfalo derivan de una misma formación inicial del tubo neural. En su desarrollo, el encéfalo consta de tres partes, es decir, el cerebro anterior o el prosencéfalo, el cerebro medio o el mesencéfalo y el cerebro posterior o el romboencéfalo. A su vez, el cerebro anterior o el prosencéfalo está dividido o consta del telencéfalo y el diencéfalo. El telencéfalo consta de los hemisferios cerebrales. El diencéfalo está compuesto por tálamo, hipotálamo y el epitálamo. El mesencéfalo, o también vesícula media o cerebro medio, este está situado por delante y por arriba de la protuberancia y debajo del diencéfalo. Por este pasa el líquido cefalorraquídeo. En el cerebro posterior, en el romboencéfalo, este está dividido en el metencéfalo, el cual contiene al cerebelo y contiene al puente de Barolio o protuberancia. En el mielcéfalo encontramos al bulbo raquídeo o médula oblongada, el cual se continúa hacia arriba con el puente de Barolio y hacia abajo con la médula espinal. El líquido cefalorraquídeo o líquido cerebroespinal es un líquido incoloro que baña al encéfalo y a la médula espinal. Este circula por el espacio subaracnoideo y por los ventrículos cerebrales, por el cuarto ventrículo y por el tercer ventrículo. El líquido cefalorraquídeo cumple con ciertas funciones. Este actúa como amortiguador y protege de los traumatismos al sistema nervioso central, proporciona estabilidad mecánica y sostén al encéfalo, sirve como reservorio y ayuda en la regulación del contenido del cráneo, nutre el sistema nervioso central, elimina metabolitos del sistema nervioso central y sirve como guía para que las secreciones pineales alcancen la hipófisis. La médula espinal es la parte del sistema nervioso central contenida en el conducto vertebral. Presenta la forma de un tallo cilíndrico de color blanquecino. Mide un promedio de 45 centímetros de longitud en el hombre y 42 centímetros en la mujer, con 1 centímetro de anchura. No es, sin embargo, regularmente cilíndrica. De hecho, presenta dos ensanchamientos o intumescencias, uno superior
o intumescencia cervical y otra inferior o intumescencia lumbosaca. Estas intumescencias corresponden a los segmentos de la médula espinal que dan origen a los nervios espinales destinados a los miembros superiores e inferiores. Como se observa en la imagen, aquí podemos ver los nervios que van a salir a partir de la médula espinal para inervar miembros superiores o miembros inferiores respectivamente. Está ligeramente aplanada de anterior a posterior, de tal manera que su diámetro transversal mide de 1 a 2 milímetros más que su diámetro antero-posterior en la región torácica y de 3 a 4 milímetros a nivel de las intumescencias. Inferiormente, la intumescencia lumbosacra de la médula espinal se estrecha muy rápidamente y termina en un extremo cónico de vértice inferior denominado cono medular. Al cono medular le rige un segmento rudimentario de la médula espinal, delgado y filiforme, denominado porción espinal del filium terminal, que desciende hasta la cara posterior del coxis, donde se inserta ensanchándose. Como se puede ver aquí en la imagen. La médula espinal se continúa superiormente con el encéfalo, su límite superior está indicado por el extremo inferior de la decusación de las pirámides, mientras que su extremo inferior o terminal está situado a nivel de la segunda vértebra lumbar. Como se puede apreciar en la imagen, un extremo superior y un extremo inferior. Las relaciones que presenta el extremo inferior de la médula espinal con la columna vertebral se modifican a lo largo del desarrollo hasta el cuarto mes de la vida intrauterina. La médula espinal desciende hasta la base del coxis. En el nacimiento se detiene a nivel de la tercera vértebra lumbar. Estas diferencias son resultado de la desigualdad del desarrollo longitudinal de la columna vertebral y de la médula espinal. La anterior está recorrida de un extremo a otro de la médula espinal por una fisura media y longitudinal denominada fisura media anterior, como se puede observar en esta parte de aquí. Y hacia su cara posterior va a presentar un surco medio posterior. A cada lado, ya sea de la fisura media anterior o posterior, van a emerger las raíces posteriores y anteriores de los nervios espinales, formados por varios filetes nerviosos superpuestos. Las raíces posteriores van a ser sensitivas y las anteriores van a ser motoras. Si realizamos un corte transversal en la médula espinal, es decir, a este nivel, vamos a observar algo así. Hacia su parte anterior y una parte posterior. Entonces podemos mencionar la estructura interna de la médula espinal. Se menciona de un septo o tabique medio posterior y comisura, de una sustancia blanca, de una sustancia gris, de un conducto central y de las raíces de los nervios espinales, como en este caso de aquí. Como se puede observar, el conducto central está situado en el centro de la comisura gris. No es permeable en toda su extensión. Cuando presenta una luz, generalmente esta no excede. No obstante, en el extremo inferior del conducto central se dilata formando un ensanchamiento denominado por Krause ventrículo terminal de la médula espinal, como se puede observar en esta imagen. Aquí. A través de este canal o conducto va a recorrer lo que se conoce como líquido cefalorraquídeo. En cuanto a las sustancias gris y blanca, ambas tienen núcleos que van a recibir los impulsos.
Cabe recalcar que el conducto central también se lo conoce como ependimario. La sustancia blanca de la médula espinal va a encontrarse rodeando a la sustancia gris. Además de esta va a presentar tres cordones, un cordón anterior, un cordón lateral y un cordón posterior. Interior de la sustancia blanca vamos a encontrar un surco anteromedial. Hacia un lado podemos encontrar un surco anterolateral y hacia su parte posterior vamos a encontrar un surco posteromedial, un surco posterointermedio y un surco posterolateral. Desde la sustancia blanca vamos a poder encontrar diferentes núcleos. En el cordón anterior vamos a encontrar el tracto córtico-espinal anterior, el cual es la vía motora principal. Además vamos a encontrar el tracto espinotalámico anterior, el cual es encargado de sensibilidad táctil y fibras de asociación. En el cordón lateral vamos a poder encontrar el tracto espinocerebeloso posterior, el espinocerebeloso anterior, los cuales van a dar lugar a la sensibilidad profunda inconsciente. Además vamos a encontrar el tracto espinotalámico lateral, el cual es el encargado de ser la vía termoalgésica. Además también vamos a poder encontrar el tracto córtico-espinal lateral. Posterior vamos a encontrar el fascículo grácil y el fascículo cuneiforme, los cuales van a ser Tiene forma de H y está rodeada por la sustancia blanca. Posee 4 prolongaciones, 2 anteriores y 2 posteriores. Las astas anteriores son más anchas y las astas posteriores son más delgadas. De las astas anteriores se desprenden los ramos de los nervios motores y de las astas posteriores se desprenden los ramos de los nervios sensitivos. También posee astas laterales que tienen forma de media luna. El agujero central pasa por toda la extensión central de la médula espinal. También es conocido como conducto ependimario y permite la circulación de todo el líquido cefalorraquídeo, el mismo que en el cráneo circula por los ventrículos cerebrales. La comisura gris está ahuecada en el centro por el conducto central de la médula espinal que la divide en 2 partes, una anterior y otra posterior, denominadas comisura gris anterior y comisura gris posterior, claramente circunscritas, que se les denomina núcleos. Estos se extienden en columnas más o menos continuas a lo largo de la médula espinal. En la sustancia gris podemos diferenciar 9 núcleos, que se distinguen en diferentes zonas. En la zona motora, en la zona vegetativa o visceral y en la zona sensitiva. Los núcleos de la zona motora son el antero interno y el antero externo. Los de la zona visceral son el núcleo medial, el núcleo intermedio y el núcleo lateral. Y en la zona sensitiva encontramos el núcleo de la base del asta dorsal, el núcleo de la columna de Clark, el núcleo propio del asta dorsal y el núcleo de la sustancia gelatinosa de Rolando. Localizado en la parte distal del tallo cerebral, mide aproximadamente 3 centímetros de altura. Se relaciona hacia arriba con el puente y hacia abajo con la médula. En su tercio superior se forma la mitad del cuarto ventrículo.
Su tercio superior forma la mitad del cuarto ventrículo y su tercio inferior forma el conducto ependimario. Los tractos sensitivos son ascendentes y los tractos motores son descendentes. Las pirámides es un agrupamiento anterior de la sustancia blanca formado por el tracto córtico-espinal anterior. Núcleos del bulbo raquídeo. El centro cardiovascular es el núcleo que regula el ritmo e intensidad de los latidos cardíacos. El centro del vómito produce expulsión forzada del contenido gastrointestinal. Centro de respiración regula la inspiración y expiración normal. Centro de deglución. Este centro promueve la deglución de alimentos de boca a garganta. Ahora, sobre el origen de los nervios. Tenemos 4 pares que se originan en el bulbo. Origen de 4 pares nerviosos. El nervio glosofaríngeo, el 9º par. El nervio vago, el 10º par. Nervio accesorio, 11º par. Y el nervio hipogloso, el 12º par de origen. La estructura externa del bulbo presenta 2 caras, una anterior y otra posterior. En la cara anterior, localizada la fisura media anterior, pirámides y la oliva vulvar. En la cara posterior, en la mitad superior, el piso del cuarto ventrículo. En la mitad inferior, el tubérculo gracilis. Pirámides. La mayoría del 90% de los tractos córtico-espinales anteriores cruzan al lado opuesto, el cordón lateral de la médula. Y el 10% de fibras piramidales cruzan al cordón anterior de la médula. Para estudiar al bulbo y su estructura interna se han realizado 5 cortes. Extremo inferior, unión con la médula espinal. Aquí las astas posteriores se incurvan en sentido lateral. Están separadas por el tracto espinal del nervio trigémino, que es el par 5. Las astas laterales dan origen a la porción vulvar del nervio accesorio. En la mitad inferior, superior al extremo inferior, encontramos la decusación de las pirámides, que es del tracto piramidal, y también el núcleo ambiguo en las astas anteriores. Y en las astas posteriores continuamos con el núcleo grácil y cuneiforme. En la mitad inferior del bulbo, inferior al cuarto ventrículo, tenemos la formación reticular, que es la sustancia que activa las vías sensitivas. Es la mezcla entre la sustancia gris y la sustancia blanca. También tenemos el lemnisco medial, que es la vía central de la sensibilidad profunda. En el ángulo inferior al cuarto ventrículo tenemos los núcleos del nervio vago e hipogloso y también el tracto solitario sensitivo, que forma el par 7, 9 y 10.
En la parte media de la mitad superior del bulbo, los cordones posteriores forman los pedúnculos cerebelosos inferiores. Estos unen el bulbo al cerebelo. El conducto central forma el cuarto ventrículo y la fosa romboidea, que es la unión de las astas anteriores y posteriores.